Bueno, aunque ayer se creó cierto alarmismo, sobre todo por esa llegada de langosta africana a la parte oeste de la isla de Lanzarote, en concreto a la zona de Famara, un enjambre de miles de langostas. Realmente el Cabildo ha dado tranquilidad, sobre todo a los agricultores, que son los que se podrían ver más afectados, como ocurría antiguamente, y que por eso el tema queda en la imagen colectiva de Lanzarote, de que efectivamente allá antes de los años 60, pues se tenía mucho miedo, sobre todo los agricultores, a que viniera una plaga de langosta. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Erika Cerdeña, las voces de la mañana, ¿qué nos cuenta? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues nada, aquí estábamos muy pendientes de las langostas, pero que han dicho que son decenas de miles, pero un solo enjambre. Eso lo ha confirmado hoy el jefe de Medio Ambiente del Cabildo. Tú ten cuidado porque hay mucha gente joven que yo le he dicho lo de la langosta y creía que eran langostas para comer. Bueno, se las pueden comer también. También, para fumar. de hecho tiene muchas proteínas. ¿Para comer o para fumar? Sí, Porque para aquí se llaman cigarrones, ¿no? Bueno, algunos le dicen cigarrones en el tema popular. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Carlos? Pues muy bien, aquí andamos. Bueno, pues hoy hemos hablado, o ha hablado para los medios de comunicación, en este caso el consejero de Medio Ambiente, pero miren la cantidad de langostas que llegaron desde el continente africano, posiblemente desde el Sáhara, está a unos 100 y pico kilómetros, por lo tanto es fácil que puedan llegar. Vienen en forma de enjambre, son bolas que van como dando vueltas, Sí. Y al final las que van muriendo se van quedando y se van haciendo de plataforma, que al final entre la ayuda del mar, la corriente del mar y el propio viento del este, terminan llegando a las costas canarias. Pero es verdad que hasta hemos vivido episodios como este parecido en las últimas décadas, sobre todo en el año 2004 creo que se vivió un episodio muy parecido, y con anterioridad, pero sobre todo las grandes plagas de Canarias fueron antes de los años 60. En concreto en 1958, si no recuerdo mal, porque leí esto hace tiempo, fue la mayor plaga de langostas, sobre todo en la isla de Tenerife, curiosamente. Sí, a Tenerife también han llegado, por cierto, no solo a Famara, sino que ayer también llegaban y se detectaban ejemplares en Tenerife. A mí sí me ha llamado la atención y agradezco que en este caso tanto el consejero Samuel Martín como el jefe de Medio Ambiente, Paco Fabelo, en esa rueda de prensa que han dado ante los medios, pues hayan explicado, han recordado, esto me ha parecido muy curioso, han recordado cómo eran los métodos antes para deshacerse de esas langostas cuando estaban en bolas, como decías tú, en alta mar, o sea, en la mar, antes de que llegaran a la costa, pues se intentaba acabar con ellas antes de que llegaran. Hoy en día los métodos que se utilizaban antes son muy tóxicos y no se utilizan para nada, está totalmente prohibido, pero sí que lo han recordado en esa rueda de prensa. Porque hacían casi más daño eso que se empleaba. Sí, porque después los peces se comían a las langostas y las langostas estaban infectadas con ese tóxico que se les echaba. Sí. Bueno, en cualquier caso, Carlos, tú no sé si has vivido alguna vez, has visto alguna langosta. Yo estuve aquí en el 2004, estaba aquí en la isla y vi, ¿te acuerdas? Y lo recuerdo, pero no, tampoco fue una cosa... ¿Te acuerdas como periodista también que tuviste que Exacto, cubrir? sí, pero fue como esto más o menos, Sí. un poquito más a lo mejor. Un poquito más porque no fue un poquito más en el sentido que fue más repartido. Sí, estuvo en pero más zonas de la en más isla. zonas de la isla y más repartido y no lo que se vio ayer en Famara, que era muy exagerado. Claro, efectivamente. Era como muy brutal, ¿no? Pero tampoco es un bicho que efectivamente, pues yo creo que han explicado que al venir es un bicho adulto ya, en su última fase, con lo cual están a punto ya de pues morir. vienen aquí a morir. Y mientras no haya reproducción y no sean ejemplares jóvenes, que son los que tienen hambre... Algún ejemplar joven sí que Hombre, han encontrado, claro, entre tanto, pero es que claro, estamos hablando de decenas de miles. De momento yo les veo bastante tranquilidad. Nosotros, porque no nos fiábamos mucho de los políticos, fuimos hoy, precisamente fue el amigo Guillermo Uruñuela, fue a Famara a ver si todavía quedaba alguna por allí, y creo que no encontró ninguna. No sé si podemos ver el reportaje de Guillermo Uruñuela. Mira qué pasada, ¡Ya! Este vídeo, al igual que este, ¡Dios mío, ¿esto qué es? corrieron en la tarde de ayer por las redes sociales. En ellos se ven a cientos de ejemplares de langostas en la zona de San Juan, en Famara. Sin embargo, esta misma mañana Lanzarote Televisión pudo comprobar in situ que no queda rastro alguno de estos ejemplares. La gente esta mañana paseaba por la caleta con normalidad, tomaba el sol, realizaba deporte o simplemente disfrutaba en familia. Otros tantos trabajaban como un día más, como muchas escuelas de surf y tiendas especializadas. Desde Costa Noroeste nos confirman que esta mañana ya no había rastro alguno de lo
pero que muchos temieron que se convirtiera en plaga. Esta mañana cuando he llegado no he visto ninguna. Yo por hoy no. Yo no he visto ni una aquí, ni tirada, ni nada, cuando he abierto esta mañana. Pero sí nos explica que sus compañeros vieron las langostas en la jornada de ayer. Que había un enjambre de langostas en la zona de San Juan, que es donde más se habían concentrado, y que llegaron algunas por aquí, pero que lo que más se vivió fue en San Juan. Lanzarote Televisión se desplazó también hasta San Juan para ver si quedaba algún ejemplar y se encontró la misma realidad que en la caleta de Famara, es decir, una situación normal en la que la gente disfrutaba de esta mañana soleada. Como habrán visto en estas imágenes, la normalidad ha regresado esta misma mañana a la caleta de Famara. Según ha informado el Cabildo de Lanzarote, posiblemente se trate tan solo de un enjambre aislado que por la dirección del viento haya acabado finalmente aquí en la isla lanzaroteña. Sin embargo, con el cambio de dinámica, esta misma madrugada la dirección del viento ya apunta desde el norte o nordeste, con lo cual no se espera que en los próximos días se vean más ejemplares aquí en Lanzarote. Hay que decir que, como intenté decir y creo que no terminé de decir al principio de la introducción de esta noticia, es que antiguamente en Lanzarote y en Canarias en general había preocupación porque si te venía una plaga de verdad de langosta, afectaba de manera importante al sector agrícola. Ahora ya prácticamente hay muy poca agricultura. Antes, date cuenta que antes estaba cultivado prácticamente el 2/3 de la isla de Lanzarote, de las tierras de Lanzarote. Y ahora pues son hectáreas las que están cubiertas de cultivo. Lo que ocurre es que yo lo que veo es que nuestra agricultura se ha vuelto muy estratégica, es decir, antes era vital para la supervivencia de la población y ahora es estratégica. Y estoy pensando justamente en las viñas. Sí. ¿Por qué? Pues porque es importante para Sí, nosotros. y Ahora están en bien, el periodo de ¿cómo se llama? Cuando están brotando. ¿No? Claro, están justamente. Entonces, explotando. yo entiendo que por ahí sí que pueda existir la preocupación de todas maneras, y también se explicaba en la rueda de prensa esta mañana. Tienen que superar muchas cosas de estos animalitos, entre otras, por ejemplo, están en momento de poda, esto lo explicaba también Paco Fabelo, están en momento de poda, el humo espanta a este tipo de animales, también tienen que superar toda la parte, digamos, tienen que superar muchos obstáculos para poder, digamos, arrasar un cultivo si es que están en esa fase. Y también tienen quiero decir, para ellas son una amenaza las aves, y aves hay muchas en Lanzarote, y aves de paso, y aves de costa. Y hasta gatos. Entonces, Nosotros pusimos ahí una vez que se veía un gato ahí que es como estaban comiéndose una. Vamos porque hemos hablado con el experto, en este caso Paco Fabelo, que es veterinario, pero además un hombre muy entendido en el mundo de la naturaleza. Son saltamontes, yo me acuerdo de ver... Un saltamonte, no es más que un saltamonte. Un saltamonte, lo que pasa es que son un poquito En la más India, grandes. En el sureste asiático se las Claro, come, claro, se las muchas come. proteínas, y dicen que están buenísimas. Está buenísimo. Vamos a ver precisamente lo que nos cuenta Paco Fabelo. Ya no existen enjambres sino animales dispersos. Tal como están ahora, no han dado constancia de agresividad, de voracidad y de alimentación de alguna. Es un solo enjambre, es decir, ha sido un único episodio, ¿vale? Es verdad que es muy numeroso, decenas de miles de ejemplares, ¿vale? De momento hay que ser muy cauteloso, muy precavido, observando y monitorizándolos en todo momento. Hay un daño real hacia los cultivos agrícolas, sobre todo los cultivos cerealísticos, que los agricultores están quemando rastrojos, y esto pues las mantiene alejadas también. En tal caso se recomendaría pues darles cañonazos con lanzallamas, cosas parecidas, llegado a un momento de que veamos que están arribando más enjambres. Bueno, más miedo que a la langosta, lo que hay que tener miedo son a los carteristas que están de último abundando mucho en Canarias y en otras zonas turísticas del territorio español. En este caso, ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, no se sabe la noticia, Erika, pero aquí estamos viendo cómo los propios guías turísticos o gente relacionada con el sector turístico detenían uno cuando estaban visitando, en este caso concreto, la bodega La Jeria en La Jeria en Lanzarote. En ese momento, pues por lo visto, uno de los guías turísticos, pues que ya están un poco alertados porque saben que está produciendo ese tipo de robo, pues vio a alguien que se mostraba de manera, en fin, sinuosa, intentando... Y finalmente vio cómo cogía una cartera y bueno, lo detuvieron. Pero el carterista, son carteristas, pero no bobos. Se escapó. Ah, se escapó. Se terminó escapando. Pues yo espero que consiga. Pero tenemos la foto.
Yo espero que consigan identificarlo y dar con él, porque los amigos de los ajenos son enemigos de Lanzarote entera. Y lo digo muy en serio. Hemos tapado las caras por precaución, pero ahí está el carterista, es si no me equivoco, el que está vestido de azul. Bueno, pues... Mientras que dos trabajadores del sector turístico, yo creo que son choferes de guagua, pues fueron los que lo detuvieron, pero se zafaron y se zafó y al final se escapó. Si se escapó es que iba para eso. Quiero decir que iba con la no, lo digo en serio, que iba con la predeterminación de robar a los turistas o a quienes, a los transeúntes que pasen por ahí. No me gusta un pelo esta noticia, la verdad, porque yo además suelo ir a las bodegas bastante, o sea, que... Bueno, pero eso es... No, pero no por mí, pero no por mí. Ellos aprovechan cuando van en grupo. Sino que, tú sabes, el mal rato que pasa una persona que va tranquilamente a visitar un sitio que le llevan encima los guías turísticos, el mal rato también que pasan, los nudos que tienen que tragar, de decir, chacho, ¿cómo me pasa? Lo bueno es que cuando te roban, por lo visto, no te das ni cuenta, pero, Carlos, en cualquier caso, carteristas siempre han habido, bueno, no te digo nada, en las grandes ciudades, en Barcelona hubo una proliferación importantísima y de hecho se cree que una de las cuestiones por las que perdió la alcaldía esta mujer, la que era de Podemos, ¿cómo se llamaba? Ada Colau, fue uno de los problemas fue por la inseguridad ciudadana que se generó en la época de su gobierno en Barcelona, que se convirtió en una capital insegura, cuando es una de las capitales que más turistas visita de España. Bueno, esto, como dice Erika, ahuyenta el turismo, ¿no? Lo ahuyenta más que cualquier otra cosa. Porque la inseguridad es lo que más preocupa. Y este tipo de inseguridad, pues, preocupa también. Pues eso, pues extremar la vigilancia, que de vez en cuando se dé una vuelta por ahí la Guardia Civil, que lo hace de vez en cuando, que las policías locales estén un poco atentos, porque, bueno, esto es un síntoma de que no es que sea una cosa reiterada, no es que sea una cosa, un fenómeno. Son bandas que van de un sitio a otro. Van de un sitio a otro y además incluso pasan de isla en isla para no ser capturados y tal. Pero bueno, pues extremar la vigilancia y... Sobre todo vienen de la península, la mayor parte de ellos. Aunque no son peninsulares, la mayor parte son de otros países, en este caso que tienen la fama de ser muy buenos a la hora de quitar las carteras a las personas cuando hay aglomeraciones. Hemos hablado precisamente con la persona que intentó detener y detuvo hasta que se le escapó a este carterista. Encuentro una situación un poco rara, porque me veo un señor muy pegado a otro, a un cliente, y veo que tiene como un chaleco de la mano, en una mano, y por debajo de ese chaleco sale su mano y la está metiendo dentro del bolsillo el cliente llevaba, o el turista llevaba una bermuda de estas que llevan esos bolsillos, digamos, a medio muslo, y veo que estaba metiéndole la mano ahí dentro del muslo. Entonces en ese momento como que reaccioné, lo enfrenté, le dije, oiga, tal, y el hombre pues dando excusas y se quería escapar, seguía intentando escapar hasta que finalmente pues salió corriendo, de manera que ya la gente se había quedado con lo que allí pasaba y los choferes que estaban en el aparcamiento pues lo detuvieron. Casualidad que tenemos una foto que el grupo de guía habíamos compartido hace 1 año y medio, si no recuerdo mal, en la cual aparece precisamente este hombre, porque yo ayer hablándolo con otros compañeros, dice, sí, es el mismo que estaba, o sea, que es la misma persona que lleva desde 1 año y medio, pues, dedicándose al descuido y sobre todo se da mucho en el Golfo. Llamamos a la policía y claro, pues al cabo ya de 15 minutos o algo así, o 15-20 minutos, pues el hombre finalmente se zafó, salió corriendo, cruzó la carretera y se montó en su coche y se fue. No te sabría decir la nacionalidad, ¿no? Español no era, y sí la manera, el acento que tenía, intentaba las 4 palabras que medio pergueñó allí, pues sí que tenía un cierto acento, vamos a decir, de países de Europa del Este posiblemente, pero claro, sería difícil decirlo. Bueno, pues por lo visto este es un conocido, creo que ha sido detenido en otras ocasiones, pero como la ley es laxa en este sentido, y creo que ahora, gracias al Partido Popular, a Junts,
de Cataluña, precisamente porque tenían ese problema en Cataluña, y el propio Vox, creo que votaron juntos, bueno, incluso el PSOE votó. El PSOE votó a favor de la ley de reincidencia. De multirreincidencia. Exacto. En el sentido que antiguamente, si tú robabas menos de 400 euros, es decir, o cualquier robo que fuera de menos 400 euros el valor de lo que robara, pues no pasaba nada, iba al juez y con la misma entraba y salía. Un juicio rápido, de los Sí, que sí, se sí. llaman. Y a mí esto pero no iba a la cárcel. A mí esto me parece una lacra, porque ya estamos Ahora, hablando... a partir del tercer robo de este tipo, menos de 400 euros, ya la ley Pero sí es te que mete esto es a la una cárcel. cosa muy seria, porque es que es una cosa muy seria la afectación, porque esto de tú dices, no se dan cuenta cuando les quitan la cartera, sí, pero se darán cuenta, o sea, estar en otro país o en otro lugar Yo que no lo- es tu yo de digo tu la- origen lo y digo en perder el broma. Sin pasaporte, documentación, la sí. documentación, el pasaporte, el DNI, lo que sea. No, ni las Entonces, eso por una tarjetas. parte y por otra... Yo quería a mí- decir, Erika, que no se dan cuenta en el momento que se la roban. Ya, que no es violento. No, claro, que no es violento, sino que se la roban de manera sinuosa y luego ya es cuando se dan cuenta, es cuando se llevan el disgusto los turistas, evidentemente. Estas son las cosas que yo creo que cabrean a la gente. El hecho de que un tipo que ya lo ha hecho, lo vuelva a hacer. ¿Sabes? Es como una cosa incomprensible Pues sí. que yo no logro entender. Espero que la ley de multirreincidencia funcione para este tipo de casos, porque en fin, no son los únicos. ¿Cuántos? O sea, cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de la quema de contenedores en Arrecife o en otros puntos, claro, y que estos pirómanos, ¿no? Que luego vuelven y al año los pillan otra vez, y tú dices, este señor, Sí. o sea, ahí está funcionando, funciona para algo lo que... No, de hecho hay gente, lo que tú acabas de decir, pirómanos que han sido detenidos, lo han puesto en libertad. Sí, son siempre los mismos, además. Y siguen quemando hasta que finalmente Siempre los mismos, ya sí. pueden demostrar... No, o sea, aquí en Lanzarote siempre ha sido así. O sea, la gente que operaba, ¿recuerdas? La calle Real, cuando era la zona más concurrida de comercio y tal, operaban ahí y ya prácticamente todo el mundo los conocía. O sea, ya pues los podías hasta saludar, ¿no? Porque sabías quiénes eran, ¿no? Bueno, hay ayer en el Parlamento de Canarias, si no me equivoco fue ayer, Marcos Bergal, diputado del Partido Socialista, pues intentó poner rojo, en este caso al gobierno de Canarias, al consejero de Agua, pero sobre todo de manera indirecta a Osvaldo Betancourt, al presidente del Cabildo, que saben que es la estrategia del PSOE de gastar la figura de que creen que puede ser el más votado en las próximas elecciones en Lanzarote, y por eso es lógico que intenten ir contra Osvaldo Betancourt. Y sobre todo por el tema de que curiosamente, digo curiosamente y ahora explico por qué, se metía por un incumplimiento, que es verdad que el gobierno de Canarias ha incumplido, que era una partida extraordinaria de 15 millones de euros para aquellas islas que estuvieran en emergencia hídrica, que creo que en Canarias son 3, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, si no me equivoco. Fuerteventura creo que ya salió, Bueno, pero ya la ha salió, tenido. pero la la ha tenido, tuvo sí. cuando estaba ese dinero. Bueno, no ha salido. Ha Terminado el periodo. quitado la declaración, pero que te quiero decir que se están ejecutando las obras Sí, todavía. se están ejecutando las obras. Bueno, es cierto que había una partida extraordinaria de 15 millones y tiene razón Marco Vergá. Que la tenían que haber usado. Porque se lógicamente. tenía que haber usado y finalmente Eso no hay ninguna duda. el gobierno no la utilizó en 2025, sí en 2024, donde Lanzarote obtuvo 5 millones de euros, además de otros 2 millones del gobierno de Canarias extra, en este caso fuera de Sí, esas pero esta partidas. era de 15 y no se usó, y yo creo que tiene razón en decirlo. y tiene razón. Otra cosa es utilizar la demagogia y decir que es que la isla lleva con unos cortes tremendos de agua que los ciudadanos no se merecen, y después de que su gobierno, porque en el cual él estuvo, porque fue el Partido Socialista con Loli Corujo al frente, estuvo 4 años y no tomaron ni una sola medida, salvo la obra de la tubería del norte, que ya estaba iniciada antes de que ellos entraran en... Sí, estaba el proyecto ya. No, y las obras ya habían empezado. ¿eh? Bueno, no sé si han empezado. Yo pues creo- estaban ahí, yo ya creo se que habían estaban adjudicado. a punto de licitarse. Bueno, yo creo que se habían adjudicado incluso. O sea, pero bueno. Ahí tengo dudas, pero Pero bueno. bueno, ya está un proyecto que ya estaba encauzado. O sea, lo único que había que dejar era que las empresas se encargaran ya de tal. De ejecutarla. Pues, Bueno, hizo salvo bien, eso- hizo bien. No, Hizo claro, bien Dolores pero- Colón. Sí, pero porque es que salvo eso, no volvió a hacer nada más. Es lo que quería decir. Entonces, en 4 años, pues ni hubo declaración de emergencia hídrica, ni se hizo ni ninguna obra importante, las plantas estaban que se caían a cachos, la isla seguía perdiendo al 50% del agua, no hubo ni un solo requerimiento a Canal Gestión para que Canal Gestión se pusiera las pilas y ejecutara las obras que tenía y las inversiones que tenía pendientes, y ahora, sin embargo, le echa la culpa de todo el problema Y todavía, al actual y gobierno. yo entiendo a Marco porque está en su función, pero todavía queda un poquito más curioso, es lo que quería decir, porque tú recordarás que el PSOE
votó contra la declaración de emergencia hídrica cuando se propuso en el Cabildo de Lanzarote y se propuso en el Consejo Insular del Agua o en el Consorcio Insular, no me acuerdo ahora. Decían que no servía para nada. Que no servía para nada, que esto es... Pues ahora es el PSOE el que dice, oiga, ¿qué pasa con esos millones que estaban ahí para emergencia hídrica? Esas son las contradicciones a las que a veces los partidos políticos, por un sentido ridículo, porque es un ridículo oponerse a que se declare la emergencia hídrica cuando el PSOE lo apoyó en Fuerteventura y lo apoyó en Tenerife, Pero y no aquí solo la no, emergencia simplemente hídrica. para meterse en contra Ya, de Osvaldo Betancor. Ya, pero el PSOE en Fuerteventura está en el Cabildo y aquí no. Está gobernando, No, pero quiere en decir, Tenerife con no, coalición canaria. Pero en Tenerife no. Yo solo... Porque en Tenerife no, y el PSOE de Tenerife es un partido consciente de que hay que declarar la emergencia hídrica para mejorar los servicios a los ciudadanos. Y aquí al contrario, se ponen en contra para no darle ese chance a Osvaldo. ¿Sabes lo que sí diría yo en este sentido? Porque creo que me siento un poco ya como tal. Cansada. Han gobernado juntos y han gobernado separados. No han hecho proyectos, no han hecho tal. Ahora se están intentando hacer las cosas. Yo creo que con fallos y yo creo que lento, muy lento. Hay unas Lento cosas porque que... va esto, claro, porque la administración la administración valentísima. pública va... Yo hay algunas Vamos, cosas... este es el caballo de batalla Y principal yo que puedo tiene hoy entender, España. yo entiendo los argumentos que muchas veces da el actual gobierno de decir, intentamos hacer, no había nada proyectado, lo que tú quieras. Pero también tenemos la obligación, creo yo, como periodista y como ciudadana, de exigir más. Ahora bien, me tienen desencantada entre todos, porque han gobernado juntos, y me refiero a Coalición Canaria y PSOE, y han gobernado separados, me refiero a la legislatura anterior y a otras. Coalición a Canaria y esta. PSOE Y no gobierna junto con desde, yo creo que antes de Manuel Armas. O sea, ahora sí que No, creo que a nivel ahora... de Canarias sí. A nivel Canaria sí, no, yo digo en el Cabildo de No, en el Lanzarote. Ahora Cabildo- sí Pero es que que es un problema del Cabildo En de el Lanzarote. Cabildo y no, es en el un- Cabildo también gobernó, que Marcos Vergá era... Bueno, sí, pero un año. Sí, un año. Pero Pero- un año desde hace... Pero lo que sí que es cierto es que además otra parte de la demagogia es que encima que la única obra que ellos iniciaron, que estaba ya preparada, que es la que acabamos de comentar, de Pedro Sanginés, de la tubería del norte, que está lista y solo pendiente de un transformador de luz, esté el alcalde sin conceder el permiso del transformador y a resolver un problema que es de interés general y de todos los vecinos. Y está todo el día quejándose en los medios de comunicación de que hay cortes de agua y luego no resuelve el problema con lo cual es ya la demagogia llevada a un grado El supino. más inmediato, ¿no? Vamos a ver lo que le contestó Manuel Miranda, que es el consejero, que es de Fuerteventura, por cierto, que es el consejero de agua del gobierno de Canarias. Le contestó a esa interpelación que le hizo Marcos Vergá con esa carga de profundidad que él suele meter en sus preguntas contra Coalición Canaria y sobre todo contra el parlamentario que también es presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor. Presidenta, señorías, señor Vergá, el patio está revuelto porque durante 4 años no se hizo prácticamente nada en materia de agua en la isla de Lanzarote. Y usted me dice, ¿se activó en el año 2025 esa adicional? No se activó. Y no se activó por falta de crédito. Pero sí le quiero decir una cosa. Lo que no se le puede achacar a este gobierno es que desde el primer momento, en agosto del año 2023, se puso al frente con el Cabildo y con los ayuntamientos de Lanzarote para intentar solucionar un problema que durante 4 años pudo haber solucionado su formación política desde el Cabildo y desde el Gobierno. Por lo tanto, empezamos con el plan hidrológico que no existía en la isla de Lanzarote, culminado. Tuvimos inicialmente en el verano de 2023 con un problema enorme en materia de agua en la isla de Lanzarote. Tuvimos que habilitar 2 plantas desaladoras porque curiosamente el Gobierno, el Cabildo, dejó morir una planta de 10.000 metros cúbicos de agua que ha ocasionado que nos encontremos en estos momentos en la situación que está en la isla de Lanzarote. Y este Gobierno inicialmente trajo 2 plantas desaladoras portátiles y las puso en la isla de Lanzarote para intentar solucionar el problema. Señor consejero, injustificable, intolerable, como para pedir responsabilidades en la orilla del Gobierno de Canarias y también en la orilla del Cabildo Insular de Lanzarote, cuyo presidente además es diputado en esta Cámara, con la que está cayendo que usted nos diga que la disposición adicional salvadora que ustedes vendieron de los 15 millones de euros para atender la emergencia hídrica no se activara en el año 2025. Lamentable. Bueno,
Pues esto, lo cierto es que creo que los dos tienen razón, porque había una partida de 15 millones, y eso es verdad, extraordinaria del Gobierno de Canarias para las islas que estuvieran en emergencia hídrica, y Lanzarote lo estaba, y por lo tanto de esos 15 millones pues podía corresponderle 3, 2, 4 millones, y es verdad lo que dice el señor Manuel Miranda, el consejero del agua, y es que el PSOE, cuando menos hable de agua en Lanzarote, mejor. Primero, porque hundió Inalsa, que era la empresa pública. Segundo, porque en el periodo último de Dolores Corujo se hizo, a excepción de lo que dice Carlos, la tubería del norte, que siguió el proyecto que ya se había diseñado anteriormente, pero bueno, ahí fue positivo, pero todavía no fue ni capaz de terminarse esa obra, que se terminó ahora, y ahora no se puede poner en marcha porque el alcalde de Aría, según él, un técnico, no le firma el beneplácito, a pesar de que en el año 2018 y 2023 le habían dado la posibilidad de... Porque ya está levantado, el transformador ya está construido. Pero además por interés general. No, pero que ya está. Se puede hacer. No es que tengas que hacerlo, no tienes que pedir permiso para hacerlo porque ya está hecho. Entonces lo que está diciendo el consorcio, digo, pero alcalde, ¿pero qué permiso voy a pedir si ustedes ya me lo dieron en 2018 y me lo dieron en 2023? Lo que dice ahora el alcalde, porque nos lo comentó también en la radio, en las voces de la mañana, es que la pelota está ahora en el tejado del Cabildo, porque dice que el Cabildo puede declarar de interés general ese tema y entonces así saltarse el planeamiento municipal, cosa que a mí me parece, o sea, es como, no lo voy a hacer yo, que lo haga el Cabildo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como, efectivamente, bueno, pero es que me lo dijo tal cual, con esas palabras, que dice, la pelotita está en el tejado del Cabildo. Bueno, y entonces pero a mí... el tejado del Cabildo, pero lo que no dice el alcalde, y es lo que está engañando a toda la población, que lo tienen que saber todos los vecinos de Aría, es que el ayuntamiento le dio el permiso para hacer lo que ya hicieron. Pero no solo eso, ¿Cómo va a pedir permiso sobre algo que ya está hecho? Si ya lo tienen hecho. Claro. Porque con los anteriores permisos que le dieron. Porque lo que es que está jugando a la estrategia del Partido Socialista del bloqueo y del bombardeo. Pero cuidado continuo. con Lo que no quiere que Osvaldo Betancourt diga que ha terminado de hacer esa obra que empezó en la época de Dolores Corujo. No, pero que además, vamos a ver, es una cuestión muy sencilla. O sea, si este señor tiene ganas de acabar con el problema del agua, lo tiene ahí muy fácil para resolverlo. Sí que deje de irse por los medios de comunicación diciendo que a sus vecinos les están cortando el agua continuamente por culpa del Cabildo, porque él tiene en la mano la llave del agua. Entonces no tiene más que abrirla. Si quiere, que la abra, y si no, pues que conceda lo que haga falta y que el Cabildo también llegará un momento en el que no puede seguir esperando y tendrá que ir a un procedimiento por interés general. ¿Qué es lo que bueno, quiere pues el que lo haga el ayuntamiento? Cabildo. ¿Qué es lo que quiere el ayuntamiento? Pero que yo él no deje lo de hacer entiendo. demagogia. Yo no lo entiendo, porque si tenían un informe favorable de antemano, ahora, o sea, yo lo que la voy a sensación poner... que tiene mucha gente es que no quiere que se resuelva el problema del agua. Pero cuidado con hacer política desde dentro de las instituciones de esta manera, porque la gente está hasta las narices. Pero Erika, lo que queremos... lo importante, vamos a ver, lo importante... No puedes utilizar un problema de los ciudadanos como palanca lo para hacer daño al Erika, contrincante lo político. importante que construir esa... ¿Sabes lo que ha costado construir esa obra? Ya. Y una vez que está construida, que ha tardado más de 2 años de lo que tenía que haber tardado en construirse. ¿Cuánto te lleva el problema del generador eléctrico? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Casi un año? Por lo menos más de un año. No, más O sea, no, podría casi haber un año. estado Pero bueno, abierta esa una vez tubería que un año. una vez que terminó la obra, pero en cualquier caso, ¿ustedes creen que el consorcio no quiere arreglar el problema? Y entonces, ¿por qué está la sensación que el que no quiere arreglarlo es el alcalde de Aría? En fin, el alcalde de Aría, por cierto, ha pedido al consorcio del agua que no corte el agua en carnavales. Para que todo el mundo lo entienda, en Aría, desde hace ya años, desde la época del Partido Socialista, que cuando gobernaba, que empeoraron todavía más las cosas en el agua, tenía que cortar en todos los sitios, y se cortaba agua por todos los sitios. Y ahora también se corta el agua programada. ¿Qué quiere decir cortes programados? Que como no hay suficiente agua para todo el mundo, entonces en Mague y en Aría, de manera alternativa, un día recibe agua y otro día no recibe agua. En Punta Mujeres y en Arrieta. También, pero menos. Ellos en esos... Los jueves creo que es. Hay un día a la semana nada más. Pero en esto, un día sí, un día no. Le ha contestado Domingo Ceja al señor alcalde que van a intentar hacer todo lo posible para que en carnavales, que son fechas señaladas, pues precisamente no se corte el agua. Pero que no es fácil porque el depósito que tienen
son de 500 metros cúbicos y da lo que da. Y la tubería que alimenta ese depósito da lo que da. Pero es que este y si señor se vacía, no alcalde, tienen capacidad para poder llenarlo. El señor alcalde tiene la solución del problema del agua a sus vecinos. Y lo que está haciendo es irse por las cadenas de radio echándole la culpa a otros cuando él tiene la solución en su mano, a su alcance. Pues que lo resuelva y que se deje de demagogia, porque los alcaldes están para resolver los problemas, no para hacer política. Y este señor está jugando a hacer política. Efectivamente. Y mira que yo eso es lo que creemos mucho. Yo creo que el alcalde pues, sobre tiene todo, una responsabilidad con sus y vecinos. sobre todo, por lo que tú antes decías, sobre todo porque cómo está el PSOE para hablar del agua, por Dios, que se cargó Inalsa, la empresa pública, que luego en los 4 años de María Dolores Corujo, por la guerra que mantenía con Pedro Sanguinet y Canal Gestión, ni siquiera se sentó un día con la dirección de Canal Gestión. Solo se fue a Madrid directamente una vez, pero no quiso resolver ningún problema del que tenía el agua en la isla de Lanzarote. Vamos a ver lo que cuesta Domingo Sega sobre esa petición que ha hecho el alcalde de Aría de que no le corten el agua en carnavales. Estamos estudiando la posibilidad de dar respuesta a esa solicitud que nos ha hecho el alcalde de Aría, que entiende que le gustaría que tuviera agua esos 4 días de jueves a domingo y pues a lo largo de hoy le daremos una respuesta tanto al ayuntamiento como a la Canal para ver de qué manera podemos pues perjudicar lo mínimo posible. Estamos viviendo esta situación porque estamos también con el problema de la línea norte, ¿no? Una línea norte que no termina de entrar en servicio a raíz de la situación que se ha creado ahora también, porque el ayuntamiento pues entiende que en su momento, cuando en el año 18 y en el año 23 el ayuntamiento dio la cooperación y la disponibilidad para ese desarrollo de esas infraestructuras, ahora cuando Industria ha solicitado la puesta en servicio de ese transformador es cuando el ayuntamiento entiende de que el planeamiento no le da cobertura para poder darnos esa autorización. Bueno, nosotros seguimos trabajando con buscar las fórmulas para darle solución, porque entendemos que tenemos que darle solución a poner en marcha esa red y por lo tanto esperemos que en las próximas semanas o los próximos meses tengamos la línea norte en servicio. Es que es feo eso, Jorge? Es muy feo eso de en 2017 creo que dijo y 2023. 2018. El ayuntamiento dice que sí y ahora dice que no. Es feo y da que pensar. ¿Qué es lo que está pensando mucha gente? Claro, es feo que hay y da alguna que pensar. Y lo que dice política. Carlos tiene razón. Mira, el alcalde dice ahora, no, que lo declaren de interés general, ¿no? El alcalde pide ahora eso, pues que lo hagan, claro. Que lo hagan, visto lo visto, que lo hagan. Que lo hagan. Pero que quede claro que queda muy feo conocer que en 2017 y 2023 sí podía ese proyecto llevarse adelante sin ningún tipo de problema. Vaya, nadie miró un papel. Vaya, ahora hay papeles distintos o son los mismos, es el mismo planeamiento. ¿Cuánto lleva sin cambiarse el planeamiento de Aría? ¿Qué pasó? ¿Que nadie miró el planeamiento en 2017 y 2023? ¿O que ahora se miró de otra manera? ¿O cómo son las cosas? Bueno, es lo que no entiendo. Hoy para entretenernos han sacado el gobierno, ya ha desvelado el sumario y todos los informes y papeles y pruebas que habían del 23F. Y de momento no sé si te has podido leer algo. Bueno, creo que los han colgado en la página web de la Moncloa, del Palacio de la Moncloa, del gobierno, claro, y creo que están bloqueados, o sea, está saturado las páginas. De todas formas, a estas alturas, vamos a ver, eso tiene un interés histórico, pero no deja de ser un interés ya meramente histórico. O sea, utilizar eso como arma arrojadiza, es que vivimos con un gobierno como el de Pedro Sánchez, que utiliza las cosas a su antojo, según le viene bien o según le viene mal. O sea, esto es una cosa de la historia que no se puede utilizar la desclasificación de una cosa así al interés del mandatario de turno, que le viene bien en las encuestas desclasificarlo ahora o dentro de un mes o cuando a él le venga en gana. Porque actúa como un autócrata con temas que nos afectan a todos los españoles, que forman parte de nuestra democracia, de nuestra historia y de nuestro pasado. Y él la manipula a su antojo y la saca ahora como pantalla para que no se hable de todos los temas de corrupción, de cómo está el país, que da vergüenza cómo está el país en determinadas cosas, donde están saliendo noticias sobre Adif, que se ha llegado pruebas sin orden judicial, sobre una investigación gravísima
sobre cómo están las infraestructuras, sobre cómo está la economía, sobre cómo está gravísimo los últimos datos ahora de pagos ahora sobre las pensiones, que apuntan un déficit de más de 70.000 millones, porque hay un descuadre que cada mes el gobierno tiene que meter más dinero porque no da para cubrir las pensiones. Tenemos una cantidad de problemas, el problema de la vivienda, y nos viene ahora este señor con este asunto que ni viene al caso, y además para utilizarlo políticamente en su beneficio. O sea, a mí me parece lamentable y una muestra más de un señor que se tiene que ir a la calle ya, porque los ciudadanos están ya que no le soportan, encima no tiene ni siquiera mayoría para estar donde está. Lo único que he leído así destacable, pero que no he podido leer nada, sino por encima, es que echan la culpa los promotores del propio golpe de Estado, echan la culpa al rey porque dice que lo dejaron libre y que le dejaron hacer lo que daba la gana, y que al final fue el que se cargó ese golpe del fue el que se lo cargó, y sin embargo lo han estado utilizando ahora, bueno, ahora no, todos estos años desde atrás, los partidos de izquierdas, diciendo que fue un pelele, que lo toleró, que lo admitió todo, cuando ahora precisamente estos papeles lo que demuestran es que tuvo una posición de fuerza y fue el único que dijo que no, porque que él es el máximo mando del ejército, y él se posicionó en un no rotundo. Y eso, desde luego, le privilegia. La sensación que da es que creían que Juan Carlos, una vez se hubiera dado el golpe, iba a aceptarlo, iba a tragar. Y lo iba a liderar. Eso. Pero, finalmente, por lo que estoy leyendo, todavía hay que leer mucho fue el más. contrario, fue todo lo contrario, y lo que vienen a demostrar ahora esta desclasificación es que él dijo que no, y fue un no rotundo, y fue eso lo que lo desactivó. Porque si Juan Carlos llega a decir que sí, ahora estaríamos viviendo en otro sistema, probablemente. Bueno, pues vamos a tener que irnos ya, pero me decían desde realización que teníamos las declaraciones, bueno, pero la de Pablo Ejía ya la pueden ver en el resumen del informativo, donde ayer hablaba un poco, hacía una radiografía de lo que es la sanidad pública en la isla de Lanzarote. Yo creo que fue muy claro, y en fin, en términos generales es evidente que ha mejorado, aunque él reconocía que todavía hay mucho que mejorar y hay todavía cuestiones de la sanidad pública que hay que ir resolviendo poco a poco, sobre todo en algunas especialidades como urología, traumatología, que realmente se está encontrando con grandes dificultades. Luego el tema de que el hospital ya no cabe más, que hay que hacer una ampliación, hay que buscar alguna solución, pero que eso lo va a marcar el plan funcional, pero también el plan director de la sanidad pública en la isla de Lanzarote. Evidente que este hospital se ha quedado viejo, que ha mejorado mucho en sus técnicas, en su modernización, pero sí se ha quedado vieja en lo que él contenía, el continente. La infraestructura, necesitamos un segundo hospital, y eso ya se va a reflejar. Yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, el plan rector, el plan director que se va a enseñar, se va a dar a conocer, pues dijo ayer Egea, a partir de marzo, abril, más o menos. Marzo, abril, mayo. Yo creo que va a contemplar, porque es un plan a 40 años, entonces va a contemplar nueva infraestructura sanitaria, y va a haber que construir un segundo hospital, probablemente en una zona apta, porque este está encajonado, está en muy malas condiciones, y es un hospital que tiene que resistir y que tiene que seguir dando servicio hasta que se... Eso es evidente, es lo ideal. Claro, entonces, es lo ideal. Hasta que se cree ahora, que eso se haga, Carlos, yo lo veo es que es la solución, yo creo que es la única solución. Sí, no la otra solución, si queremos vivir de aquí a 40 años, ¿no? A corto plazo, hasta que se haga eso que tú dices, que es lo que tendría que empezar a hacerse ya se tendría que empezar ya. Se tendría que empezar ya a hacer la documentación, el planeamiento, todo el tema, para que dentro de 10 años estuviéramos ese hospital, porque sería lo lógico. Yo creo que la otra opción, hasta que se haga eso, que va a tardar más de 10 años, es liberar suelo en esa zona para poder construir cualquier módulo que pueda ser ampliando, claro, hasta que se vaya haciendo hasta que esté el nuevo, claro. Efectivamente. Pero bueno, y espérate si no cambia el gobierno y tumban el plan director y todo lo demás que se ha hecho, porque si estamos viendo cómo, por ejemplo, en materia de agua, el problema ha sido que no se ha proyectado nada, o en carreteras no tenemos proyectos, pues ahora que tenemos un plan, pero, o sea, quiero decir, imagínate, si hemos conseguido sacar adelante que gobiernos futuros den continuidad a esa planificación. Esa es otra. Y tranquilo, la gente de la izquierda alternativa, que al final Yolanda ha desistido en vista de los pocos apoyos que tenía, no presentarse como candidata para las próximas elecciones generales dentro de ese proyecto, de esa corriente que está a sumar, que
que yo le llamo restar, pero bueno, ahora quieren sumar otra vez, vamos a ver si suman Y o ahora restan. son dividir, porque bueno, hay muchas fuerzas ahí. No, esto... Rápido, pues me está quechando. esto le abre un problema a una parte de la izquierda y le genera una solución a otra. La parte de Yolanda Díaz pues se aparta, pero claro, ahora está el problema de ver quién se pone de acuerdo, si Bustinduy o el otro ministro, el catalán. El catalán. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Ah, no, Cultura. el de cultura. Está Bustinduy y Ernesto, no me sale la palabra. Urtasun. Y la otra parte de la izquierda, de Sumar, etcétera, etcétera, perdón, la parte de Podemos, que para ellos es beneficioso porque decían que ni en pintura querían ver a esta mujer como candidata, así que Hombre, a ellos... es que para ellos lo consideran una traidora, a lo que, porque fue la que lo promocionaron y finalmente pues pasa lo que pasa en política, se llama traición, se llama lo que quiera, lo que pasa en casi todos los partidos políticos y más en la izquierda, que siempre los puñales están en alto. Vamos en este caso con nuestro invitado. Bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado, no es otro que el director insular de la Administración General del Estado, que creo que por primera vez he dicho bien el apellido. Don Pedro Viera, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estamos? Lo hemos llamado para hacer un poco balance, porque es importante el puesto que usted ocupa aquí en la isla de Lanzarote. Es verdad que se le ha tratado de quitar importancia a los que se conocía antes como antiguos delegados insulares, porque la figura ahora central es la del delegado del gobierno a nivel de Canarias, pero ciertamente usted es de los últimos que realmente siendo director insular, pues bueno, acude de vez en cuando a dar, a hacer balance de las cuestiones que el Estado tiene en la isla de Lanzarote. En este caso, una de las cuestiones importantes, don Pedro, es la seguridad. Estamos en todos los sitios, lo es, pero en una zona turística como Lanzarote todavía lo es más. Leí, no sé si hay un balance ya oficial, pero leí el otro día como que en Canarias había aumentado en general los delitos, menores, pero los delitos. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme al medio. No tengo ninguna excusa para poder venir y explicar y dar cuenta de lo que uno hace y las gestiones que realiza y también las dificultades con las que se encuentra muchas veces. El puesto de dirección insular, es verdad que hubo una modificación. Se pasó de delegado del gobierno cuando lo nombraban el Consejo de Ministros, ahora que lo nombra a instancia del delegado del gobierno. Y hay una ambivalencia, ¿no? Puesto que aun siendo un puesto administrativo técnico, sí es verdad que también tiene cierto cariz político y eso uno la representación. Y también las limitaciones obvias, porque mientras un concejal o un consejero de un cabildo de ayuntamiento tiene una sola temática, el caso del director insular pues tiene todas las temáticas que ustedes se imaginan del gobierno central y tengo que estar al día en casi todo, porque luego habrá periodistas como usted que me harán una pregunta determinada y si no tengo ese conocimiento dirá, mira, el delegado del gobierno está haciendo la pero yo sé que usted está al día de todo. Pero bueno, hablando del tema de la seguridad, es cierto, yo en Canarias había habido un pequeño aumento, pero bueno, tampoco, digamos, podemos compararlo con lo que existe en otras comunidades autónomas y en el caso concreto de Lanzarote, en este momento sí es verdad que ha habido, digo datos, Ministerio del Interior, un aumento en la criminalidad en torno al 3,2% del 25 con respecto al año 24 y luego se podrá explicar porque a veces ese incremento respecto a la población suscita como que ha habido un incremento en las infracciones penales y eso no ha ocurrido, solamente en ese periodo de tiempo ha ocurrido un aumento de 230 infracciones penales. 230 infracciones penales del año 24 al año 25, con un aumento de población de 4.000 habitantes más, de 163 a 167. Eso supone, Jorge, solamente, y luego para la pregunta que considere, es que no lo mismo, digamos desde el punto de vista del impacto de la seguridad hacia el ciudadano, no lo mismo que exista un aumento de 233 delitos en una población de 1.000 habitantes, cuyo impacto tiene que ser mayor a una población que sea de 167.000. El impacto de ciudad siempre mucho será menor en el de mayor habitante que en el primero. Y en esa circunstancia estamos nosotros y por eso hay una relación entre las infracciones, porque hay que contabilizar, porque si no estamos hablando de subjetividades. Hay una sensación de inseguridad, es una subjetividad, es como el frío, el calor. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros de forma cotidiana, hay frío y la misma otra persona dice, no, pues yo tengo calor? Lo que realmente es medible es la temperatura a través de un termómetro. Pues aquí hay que buscar también una serie de indicadores sobre el tema de la criminalidad para saber cuál es la salud de esa criminalidad. Estamos hablando de que, por una parte, de tasa de criminalidad, es decir, cuántas infracciones penales
ocurren por cada 1000 habitantes, se puede haber cogido 100 o cogido 10, se ha cogido 1000. Y en este caso, la isla Lanzarote está en torno a 45 delitos por cada 1000 habitantes. La media en conjunto del Estado está en 51 delitos y en Canarias están en 48. Ahora es mi compañero, pero y la mayor parte, porque a veces usted dice una cuestión criminal y parece que es no sé, el apellido ese parece que... ¿Qué tipo son la mayor parte de los delitos criminales que se cometen? En Lanzarote, penales, el mayor tipo, mejor dicho. vale, sí, Lanzarote se concentra en el patrimonio, fundamentalmente en hurtos, que ha aumentado un 8%, creo que en robos con fuerza, en torno a un 6%. Pero sin embargo el resto de los delitos, todo lo que tiene que ver con los ciberdelitos, por ejemplo, que ha disminuido casi un 13%, o los delitos contra la libertad sexual, que ha disminuido casi un 32,4%, o también los delitos con robos con violencia o con fuerza en establecimiento, y que ha disminuido casi un 19%. Es decir, que podemos estar hablando de dos tipos de delitos, los robos con violencia, o tampoco el incremento es que sea muy alto, un 6%, o en caso de hurto un 8%. Pero déjame dar otro dato más importante con el tema de los esclarecimientos, porque también al ciudadano lo que le interesa es de cuánto esas infracciones penales se resuelven. Ah, claro. Claro, porque si al final son pocas, pero no se resuelven ninguna, no es lo mismo que sean muchas y se resuelvan todas. O la mayoría. Por eso, claro, o la mayoría. Por eso ahí se establece también otro indicador ¿Y importante. hay una mayoría importante de casos hay resueltos? un indicador importante que es el porcentaje de esclarecimiento, ¿no? Nosotros en Lanzarote estamos en torno al 63,2%, 0,8 puntos más porcentual que en el año 64. Caso concreto de Arrecife, la Policía Nacional, yo creo que hay que felicitar el trabajo que está realizando, no solamente ellos también, sino el conjunto de los efectivos, también de la Guardia Civil, está en torno al 80%. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 denuncias se resuelven 8. No hay comisaría en el conjunto del Estado, yo por lo menos he estado buscando, que tengan esos niveles de éxito, porque es importante y hay que poner el valor que hace nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado con respecto a la investigación y la persecución de los delitos. Esos son los datos de tasa de criminalidad, que estamos por encima de la media nacional. La media nacional y Canarias está en torno al 50%. Nosotros estamos 13 puntos porcentuales por arriba. Y estamos también puntos por arriba, ya luego concretaremos, con respecto a un periodo concreto que es el año 17. Digo 17 porque saben por qué, ¿no? Ya. De todas maneras, hay pequeños, eso me lo comenta gente cuando lo he escuchado a usted en otras veces aquí, que es verdad que a lo mejor, pues, porque usted el año pasado creo que estuvo y dijo que habían disminuido los delitos. Pero ellos dicen que muchas veces hay delitos que son que no van ni siquiera, se denuncian, porque son a lo mejor un tirón, le cuesta más trabajo ir a la comisaría, presentar la denuncia, el seguimiento que tiene que hacer después la policía, prefieren casi perder los 100 o 200 euros que le robaron que denunciar. Pero bueno, en cualquier caso, es cierto que también lo que usted dice es verdad, la sensación de inseguridad. Hay mucha gente que aunque no pase nada, pero usted ya, hay zonas de Lanzarote, de Arrecife sobre todo, que ir por la noche, pues la gente tiene cierta precaución y si va por ahí seguramente que no te va a pasar nada. Yo tengo como muchas preguntas, muchas también en materia de seguridad. Señor Viera, buenas tardes. Yo creo que hay que felicitar a Jorge, porque yo creo que ha dicho, yo creo que es más perfectamente el cargo hoy que cualquier día. Hoy me equivoqué. No, pero tengo varias cuestiones. Estoy pensando voy a empezar por Lanzarote y por un problema que tenemos gravísimo, que es la vivienda. Y el otro día se sentaba justamente ahí el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y manifestaba que porque hasta ahora habíamos hablado de que de alguna manera se buscaba soluciones, por ejemplo, para los profesores, para los médicos, para los policías, para los guardias civiles cuando tenían que venir a la isla de Lanzarote, pero él reconocía que ya se habían tenido que ir, no estoy diciendo, creo que eran, pues no sé si eran guardias civiles ahora mismo. Guardias civiles. Algún guardia civil. Y también policías municipales de su propio que se habían tenido que ir por una cuestión que es la falta de vivienda. Y yo no sé aquí si la dirección pues insular que usted dirige pues tiene algo que decir, algo que pedir al Estado también. Se hacían cuarteles, ya llevamos tiempo sin hacer ningún cuartel, o eso ya está denostado. No, llevamos tiempo sin hacer... No, digo en España ya el hacer... No, sí se suele hacer algún tipo de infraestructura y mejorar las que están fundamentalmente. Bueno, para abreviar el cargo de director insular, a veces yo lo he inventado ya uno, digo, el director insular de la AGE, de ¿no? la AGE. Administración General del Estado. Ah, mira, bueno. Bien, yo me lo sé, es interesante. Pero bien, sí, es cierto es que uno de los problemas que estamos teniendo, además, porque generalmente hacemos reuniones con los organismos que no están integrados dentro de la propia dirección insular, pero sí pertenecen a la Administración General del Estado, y una de las dificultades que más se encuentra para que venga personal, funcionario, o
o interino, pero personal de la administración a la isla de Lanzarote, suele salir o prevalecer el tema de la vivienda, ¿no? Y en este caso, vamos, se considera, está claro que la vivienda es un derecho, no es un negocio, y yo creo que habrá que hacer los esfuerzos, no solamente por parte del Estado, que yo creo que lo está haciendo con esa nueva ley de vivienda después de 45 años en... ¿Pero qué es lo que está haciendo exactamente el Estado? Bien, vamos a ver. Aquí, perdóneme, pero sí me voy a poner como belicosa. ¿Qué está haciendo el Estado para combatir el problema de la vivienda? Yo creo que la información que ha dado, otras veces también es verdad que hay competencia, y ahora te respondo, autonómica y también competencia del propio ayuntamiento. El compromiso que ha tenido el presidente del gobierno con respecto a los presidentes de las comunidades autónomas es una inversión para la construcción de vivienda. Y otra medida importante, al margen de esa, en la última conferencia de presidente, él ofreció una cuantía económica para la construcción de vivienda. Y otra medida importante es que se blindara con la calificación de vivienda de protección oficial aquellas viviendas que se habían creado. ¿Por qué? Porque en España en los últimos 45 años se han creado casi 2,5 millones de viviendas de protección oficial que han sido sacadas al mercado laboral o bien han sido adjudicadas por fondos FUIT. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, pues yo creo que también hacer toda una nueva construcción de vivienda de protección que no se pueda descalificar y que siempre esté blindada a que sea vivienda de protección oficial para el común de los ciudadanos y ciudadanas. Pero un guardia civil no va a esa vivienda. Pero lo que pedía el alcalde de Yaiza, y eso es lo que yo creo que por donde va tu pregunta, es que él pedía que no solo más guardias civiles, sino una infraestructura que se creara en Playa Blanca, que es donde realmente ha aumentado pues, los posibles delitos, ¿no? Que es la zona turística. Sí, con respecto a ese tema, mira, ¿eso es posible? ¿O eso de la Dirección Insular, bueno, de la Dirección Insular hemos conseguido una serie de cuestiones que creo que tampoco lo hemos tenido que estar sacando documentalmente a través de noticias. Muchísimas cuestiones, ¿no? Y poco a poco se van consiguiendo, ¿vale? Y eso es una de las peticiones que se hace, que le he trasladado al delegado del gobierno y también al ministerio correspondiente de la escasez de vivienda para nuestros funcionarios. Hasta ahora es verdad que se ha ido cubriendo y no tenemos problema de que vengan funcionarios a la isla de Lanzarote a ejercerse su labor. Y más concretamente anuncio desde aquí que como refuerzo de la propia Guardia Civil va a venir ya está nombrada una nueva unidad, que es la Unidad de Seguridad Ciudadana, la UCESIC, con 30 miembros. En principio se van a instalar de forma definitiva de encargados de la seguridad ciudadana, con 3 mandos, un sargento, un teniente y un cabo, y ya está nombrado un boletín. Bueno, pues eso es muy buena noticia, porque eso es un refuerzo. ¿30 personas? ¿Dónde? No, va a pertenecer a la compañía de la Guardia Civil y se va a desplazar por todos los municipios, salvo, lógicamente, el municipio de Arrecife. Eso se va a hacer tanto en Lanzarote, que ya está nombrado. ¿Pero 30 personas en Lanzarote? 30 personas, van a venir 20 de inicio y en Fuerteventura también tiene otra unidad, porque esta unidad estaba concentrada en Gran Canaria, y entonces lo que ha decidido el propio ministerio, el señor Marlaska, pues decidió que se crearan distintas unidades, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, en Ciudad Ciudadana. Es muy buena idea. Entonces, y eso, por ejemplo, para las fiestas y estas cosas, ¿serían lo que vendrían? Para todo, para toda la Ciudad Ciudadana en los municipios, es decir... Sí, pero me refiero que cuando esté la fiesta de Puerto del Carmen, irán al Puerto del Carmen, cuando estén en Aría... Pero son guardias civiles nuevos que vienen, no son los que ya están aquí. Algunos han optado de aquí y otros vienen de otros destinos. 20 primero y 30. Vienen de otro destino, pero también es verdad que vienen de otros destinos a sumarse a esa unidad. Y contratando con el tema de la vivienda, yo he preguntado, porque siempre una de las primeras preguntas que hago, si han tenido dificultad o cuando recibo a los nuevos guardias civiles en práctica o a la Policía Nacional, que se les dificultad de la vivienda. Y siempre, bueno, ellos lo que me transmiten es que no tienen tanta dificultad a la hora de poder adquirir una vivienda en régimen de alquiler, ¿no? Carlos. Sí, en cuanto a tema de efectivos, yo creo que no estamos al nivel, ¿no? O sí. Desde luego en la Guardia Civil no, porque la Guardia Civil, los sindicatos están diciendo que a pesar de que se vayan a incorporar 30, pues es complicado, pero dicen que, creo recordar que están en torno a 220 creo que fue lo último que yo vi. 220 efectivos, ¿no es así? No, lo que hace falta. Ellos dicen que les faltan unos 200, bueno, que son 200 y les faltan otros 200. Entonces, esos 30, bueno, pues desde luego paliarán algo el problema, pero sigue siendo un problema. Y luego está también la falta de medios. O sea, ellos se quejan de que coches celulares que prácticamente se les caen a cachos. Pero esto no son cosas que yo diga, señor
director, sino son denuncias de los propios sindicatos que trabajan en el día a día en la calle y que sufren las carencias de efectivos, de medios, el tema de las pistolas láser, que son muy efectivas a la hora de detener, a la hora de determinadas actuaciones. Por ejemplo, se producen problemas en los vuelos y tú no puedes subir en el aeropuerto y detener a alguien sin unas mínimas condiciones de seguridad. Si te viene un hermanito de 2,20 metros, pues 6 policías, quiero recordar que acabaron el otro día, o hace un par de meses, acabaron en el hospital porque no podían reducirlos, etcétera, etcétera. Son problemas muy graves, son problemas que se quejan los guardias civiles de aquí. ¿Cómo afronta esto? Sí. Digamos que el tema de los recursos y los incrementos, siempre digo lo mismo, todo es mejorable en la isla. En estos momentos el número de efectivos que tenemos a diciembre del 25 puede estar rondando los 571, sumando Policía Nacional y Guardia Civil, casi un aumento más del 7% con respecto al año 2018. Y de casi 38 efectivos más entre Policía Nacional y Guardia Civil. Hay que entender también que los datos que hay en la isla de Lanzarote sobre criminalidad son buenos, son muy buenos, son positivos, y esta tendencia se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Por lo menos yo lo conozco el año 24, pero es verdad que he analizado los datos anteriores. Desde el año 2017 los datos están en torno a lo que yo establecía. Sin embargo, años anteriores, en el caso de la tasa de criminalidad, en el año 2017 estaba en torno a 52 infracciones penales por cada 1000. En este momento estamos, lo que decía, 45, casi 7 puntos por debajo. Y en el tema del esclarecimiento estamos casi 18 puntos por encima, porcentual, ¿no? Y eso se debe no solamente a los incrementos que han habido de forma paulatina a lo largo de todos estos 2 años, sino también a la profesionalidad, lógicamente, que tiene la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero sí quiero recalcar aquí una cuestión que más es importante que haya hecho esa pregunta, ¿no?, sobre los incrementos de efectivos. Hay que recordar que en el periodo 2011-2017, todos recordamos qué periodo era, y además nos decían hubo la crisis también. Lo de los recortes, efectivamente, lo de los recortes, hubieron muchísimos recortes, no solamente en la parte de la docencia, la parte de sanitaria, sino también hubo en la Fuerza de Seguridad del Estado. De tal manera que todavía no se ha recuperado. El gobierno, claro, el Ministerio de Interior, bueno, España lo que ha hecho es intentar revertir la pérdida de 13.000 plazas que hubieron en el conjunto del Estado. Y eso lo ha hecho a través de las distintas ofertas de empleo público que se ha ido sacando año tras año. Este año, el año 25, salieron casi 6.000 plazas entre Policía Nacional y Guardia Civil. Yo creo que el compromiso del Gobierno de España y también del Ministerio del Interior es, lógicamente, reforzar la seguridad. Nosotros queremos tener que esta sensación de seguridad que hablabas antes, Gol, pues bueno, para una disminuya. Y lo que también pedimos es que también exista un aumento en el tema de los recursos materiales. A mí me consta que llega recursos materiales, lo que pasa es que desde la Dirección Insular nosotros no tenemos ninguna exposición fotográfica para que puedan acudir los medios de comunicación para ver cada Pero, por ejemplo, en la isla hay pistolas Taser. ¿Hay pistolas Taser para la Policía y la Guardia Civil? A mí lo que me comentan que hay algunos determinados que están o que lo han solicitado. Me comentan algo de eso. Que sepamos, hasta hace poco no estaba. Es que, si me permite, eso me están comentando. Si me permite, porque esto me parece importante. Yo sé que usted es un hombre que se ciñe a su cargo y usted cumple su papel, pero yo también quiero insistir en esto, porque creo que a todos nos horrorizamos con el caso en Tenerife reciente de este señor que mató presuntamente a su hijo de una forma muy violenta, agredió de una forma brutal a la madre del niño y su mujer, y este tío fue abatido por la Guardia Civil porque un agente, porque atacó a los agentes. O sea, quiero decir, hicieron lo posible por detenerlo, pero fue imposible. De hecho, se dice ahora que tras la autopsia el señor iba, este hombre iba bajo los efectos de la cocaína y sustancias estupefacientes. Si hubiesen tenido una pistola Taser, a lo mejor este señor pagaría por lo que ha hecho, pero está muerto y ahí no paga nadie. Entonces, no paga, voy a poner este caso que no ha ocurrido. ¿Lo ha pagado de manera rápida? Ya. No lo ha pagado, Jorge. No lo ha pagado. No lo ha pagado porque esa familia, ese señor nunca va a estar en una prisión donde debería estar. No lo ha pagado, nunca se paga. Me refiero que matarlo ya no se puede pagar. Sí, pero muerto no cumples tú tu pena. Eso es algo que pienso yo muy personal, pero es lo que pienso. Tenemos, esos individuos no pueden. Entonces, la Guardia Civil que cumplió y la policía que cumplió con su función, ojo, yo no estoy cuestionando en absoluto eso, pero si hubiesen tenido una pistola Taser las cosas serían muy distintas. Entonces, yo le pregunto,
más allá de lo que tal, ¿usted cree que deberían contar los cuerpos y fuerzas de seguridad con pistolas Taser para este tipo de intervenciones? Yo lo que pienso es que los cuerpos, los miembros de las fuerzas y cuerpos del Estado deben estar en las mejores condiciones laborales y de seguridad y con todos los recursos que necesiten. Esa es mi opinión y también la opinión del delegado del Gobierno del Ministerio del Interior, y yo creo que en eso se está. En eso está. Otra cosa es que luego se materialice, se tarde un tiempo en llevarse a cabo, pero que ese compromiso está en dotar tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil de los medios necesarios para ser capaz de enfrentarse a ese tipo de cuestiones. Yo creo que eso no lo duda nadie. Claro. De hecho, si eso no fuera así, sigo diciendo, los niveles de seguridad que hay en España no sería lo que hay en este momento. ¿Puedo? Perdona, sí. porque quiero volver... Aquí yo tengo más preguntas. No, pero quiero volver a un tema que ustedes se me sacaron, que quería cuando estábamos hablando del tema de los delitos penales, y es una pregunta que otras veces que ha estado ustedes me lo han preguntado, que le pregunte sobre el tema de los delitos de multirreincidencia, ¿no? En este caso ya por fin se ha legislado una demanda social importantísima que había en la sociedad española en general y en Cataluña en particular también, porque fue una propuesta, si no me equivoco, finalmente de Junts, que había hecho hace ya un año. Finalmente se aprobó, si no me equivoco, a principios de febrero. Y en este caso es que ya aquellas personas que cometan delitos menores, de menos de 400 euros, que cuando ya sean 3 delitos, pues ya sí van a prisión, porque ahora usted sabe que entran y salen con la misma facilidad, o lo detiene la policía o la Guardia Civil, y entra por un sitio y sale por la otra puerta. Sí, estamos... Me refiero, ¿usted cree que esto puede mejorar la seguridad? Yo creo que sí, porque además eso era una petición que hacían no solamente los alcaldes en Cataluña, sino creo que incluso la mayoría de los alcaldes, que son los que viven el día a día, muchísimas de las incidencias a las cuales se está sometiendo, sobre todo por ese tipo de delitos de baja intensidad por el montante económico o el defecto que pueda producir. Pero eso es una voluntad ya hecho real. El gobierno está de acuerdo en regular la multiresidencia, y yo creo que va a afectar de forma positiva a que pueda minorar esos niveles de inseguridad. Se lo pregunto, don Pedro, porque a veces hay cosas que la izquierda, muchas veces, un tema que es el sentido común, porque está ocurriendo en España, y es que ocurre que hay miles de personas, cuando digo miles son miles, que cometen todos los días delitos, casi todos los días, pero delitos menores, de baja intensidad, de menos de 400 euros, y podían cometer hasta 10 delitos y seguían cometiéndolos. Y yo creo que ha sido un acierto que el gobierno, porque se le ha criticado un poco al gobierno, que haya seguido, porque como Vox también apoyó eso, y el Partido Popular y Junts, digamos la derecha, para entenderlo, de España y de Cataluña, pues que el PSOE ha hecho esto por ceder por Junts, pero yo creo que había un convencimiento también de mucha gente del PSOE, ¿no? Hay muchísimos alcaldes que son digamos, gobierna bien por el Partido Socialista o bien coaligados a otras formaciones políticas, que ya digo, lo viven el día a día, ¿verdad? Todo este tipo de incidencia, y es lo que más sensación de inseguridad surge en la sociedad. Yo creo que el gobierno, haciendo uso del sentido común y de las peticiones de los alcaldes y las alcaldesas, pues ha tenido que regular el tema de la multiresidencia, que me parece totalmente un acierto, más allá de que haya sido acompañado del voto de Vox o del Partido Popular o de Junts. Yo creo que las cosas importantes para el conjunto de la sociedad debería de aprobarse sin tener en cuenta el tema de la... Última pregunta, porque ya me están diciendo, uno de los dos. Yo quería preguntarle sobre el aeropuerto, pero sobre todo... No, porque después me acusan de monopolizar. Pregúntale por el aeropuerto, pregúntale. El aeropuerto, porque iba a después por el monopolizo CIBE, yo y no quiero. Bueno, el CIBE, el otro día estuve en Guinate, de verdad que me dio una pena, estuve en Guinate, hacía tiempo que no iba a Guinate, y vi cómo estaban aquellas instalaciones, con lo que costó aquellas instalaciones hacerse, y cómo la destrozaron en menos de nada. Pero bueno, estoy hablando del CIBE de Guinate. Pero lo que quería preguntar es un tema que, sobre todo el sector turístico, sigue reclamando, en este caso, director insular, el tema del aeropuerto, la limpieza de los jardines, mejora de los jardines, la imagen pública que presenta, que ahora por lo menos quitaron ya una cuestión publicitaria, y esto es positivo. Pero el tema, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la limpieza? Bueno, la información que yo tengo, que me lo han transmitido del aeropuerto, es que la empresa, desde que salió a licitación y se le adjudicó, está realizando el servicio. Otra cosa bien distinta es que con el volumen
de trabajo que había en el aeropuerto se haya visto ese tipo de imágenes. Yo pensaba cuando las vi, pensaba que era Costa Teguise. ¿Vale? Que también está también. Yo pensaba que era Costa Teguise, por eso digo, entonces, pero en el aeropuerto, al día de hoy, lo que a mí me transmiten es que la empresa está trabajando desde el día siguiente de la adjudicación y que, bueno, que posiblemente sea por el volumen de trabajo que ha tenido que realizar. Es decir, que ya hay una empresa, porque usted sabe que estuvo desierto el tema durante desde un tiempo. mismo momento que se adjudicó, no sé si fue en el mes de octubre o noviembre aproximadamente, estoy hablando de memoria, pero están trabajando. Sí. Pues a ver si traen más trabajadores, porque todavía queda, nosotros sacábamos imágenes la semana pasada y todavía queda mucho trabajo por hacer. Lo digo porque siempre AENA, en este sentido hay que reconocerlo, siempre mantuvo impoluto las entradas para mí era la mejor zona de limpieza que había de jardinería en toda Lanzarote. En cambio hubo un problema ahí hace 2 o 3 años, no sé si fue por la pandemia o qué fue a partir de la pandemia, que se abandonó aquello y ahí está todavía, aunque usted me dice, y me alegro, que se esté arreglando. Me queda un minuto. Pues sí, yo quería preguntarle por el SIBE, que sabe usted que se incendió uno de los SIBES de, no sé, el aparato del norte, ¿no? Y el de Guinate. Se incendió, se abrió una investigación hace años ya y no se ha vuelto a saber nada de eso. ¿Cómo está el tema? Bueno, vamos, yo estuve hace una semana con el nuevo comandante de la Guardia Civil, estuvimos visitando el SIBE de Guinate. Es verdad que, bueno, que lo quemaron, entonces la situación que está es que eso está en litigio con la propia empresa que ha diseñado. La Guardia Civil tiene intención, el Ministerio del Interior también, de que ese SIBE se ponga en funcionamiento porque de verdad que es una garantía para la seguridad y también y no solo para las banderas, es para el tema también de las drogas. Por seguridad. Y sí es verdad que hay intención, lo que a mí me transmiten de la propia Guardia Civil, el propio Ministerio, es que hay intención en que eso se ponga en marcha en el menor tiempo posible. La verdad es que es una cosa... pero de la investigación no se sabe nada. Porque habían cámaras de seguridad, habían de todo, ¿no? Sí, habían cámaras de seguridad y lo que pasa es que cuando prenden el fuego lo prenden desde el exterior y parece que asaltan el... Sí, no, Iván, me imagino. Iban tapados. Entonces de la investigación no sabemos nada, no hay pruebas, no se No, vamos a ver, lo que ellos está en proceso de investigación, todavía ellos están en esa fase, porque digo que hay una serie de contradicciones entre la empresa que hizo la obra y la propia Guardia Civil. Yo la verdad es que la vi y digo, con lo que costó hacerlo, que además estamos hablando de una inversión millonaria, que fue 3, 4 millones, ¿no? Sí, por ahí, sí. 3 o 4 millones de euros, y realmente aquello estaba muy bien. Yo no lo había visto desde hacía ya mucho tiempo. Hombre, pero que es un atentado contra un aparato contra medios del Estado. Además, con todas las vicisitudes que se habían pasado con anterioridad, por la ubicación, con los colectivos ecologistas. Bueno, de hecho se cambió de ubicación. Claro, con la acreditación del terreno, de quien pertenecía a todas esas cuestiones. ¿Y usted cree que será posible dar con las personas, con los autores? No. ¿O autor? ¿Usted cree que será posible? Vamos. Sé que la investigación está abierta, pero ¿usted cree que será posible? Lo digo porque yo estoy asombrada si me acerco al campo de tiro de pájara, pero o me acerco aquí arriba, ¿sabes? O sea, uno vive asombrado, pero el otro se pone tira para allí y quema todo. Hombre, vamos a ver, yo creo que lo acaba de decir antes... Eso está de todas maneras, la Guardia Civil, y eso no lo puede decir él porque no lo... Claro, es una investigación. Pero está investigando sobre todo a colectivos relacionados con el tráfico de drogas, porque se cree que fue alguien relacionado Por cierto, hay más drogas, ya está, y con esto termino. Hay como un volumen importante de operaciones antidrogas a las que hemos asistido. Esto lo hemos comentado en la radio, yo no sé si lo llegaron a comentar en el Peje Verde también. Bueno, el 10 de febrero cogían a un señor con 900... Y ayer mismo una furgoneta con 900 No, kilos. eso, ayer salía la noticia, pero fue el 10 de febrero. Sí, bueno, no lo sé, el caso es, no sé si hay más que antes, el problema es que sí es verdad que el trabajo que está haciendo Policía Nacional de Guardia Civil es exquisito, porque está intentando, ¿verdad?, todo acabar en la manera que lo posible, todo el tema del narcotráfico en la Lanzarote, porque eso también es una imagen, junto con el tema de la seguridad, para de lo que nosotros vivimos, que es el turismo, y muchas veces se lo digo al sector turístico, que hay que lanzar mensajes de tranquilidad a la población, que estamos en una isla segura, porque nuestros competidores y todo el turismo es muy sensible a materia de seguridad. Si hacemos una encuesta a los que nos visitan, qué es lo que valora, aparte del sol, playa y gastronomía, pues está seguramente la seguridad. Precisamente, no sé si nos puede poner la realización, pero usted sabe el problema de los carteristas. Sí.
Bueno, pues que no solo en Lanzarote, en casi todas las zonas turísticas de España y se van trasladando, van de un sitio a otro. Y ayer nos daban esta fotografía, al menos, que en estos días atrás era capturado un carterista. No me quieren poner la foto, pero sí, ahí está. Sí. Y el señor de azul, el de verde y el otro son conductores de guagua, que fueron los que lo atraparon cuando estaban en ese momento infraganti cogiéndole la cartera a una señora, y que finalmente, bueno, pues por suerte esta gente lo detuvo. Digo, porque este tipo de cosas, usted ha hablado de seguridad turística, es de las cosas que yo creo, director insular, que hay que corregir lo antes posible. No es fácil, pero hay que, yo creo que, porque da una mala imagen, no es una cuestión muy peligrosa ni nada, pero sí da muy mala imagen al turista. Sí, lo que a mí me transmiten las fuerzas y cuerpos del Estado es que primero, lógicamente, ellos lo que actúan es, una vez conocida una incidencia, lo que hace es investigar y perseguirlo. Son hechos puntuales que ocurren en Lanzarote como ocurre en cualquier otro punto de España. Con respecto a este caso, ya salió notificación que por parte de la Guardia Civil se ha hecho intervenciones y se ha acogido a muchísimas de estas personas en Gran Canaria y Fuerteventura, Lanzarote, que estaban actuando, que se desplazan en épocas determinadas a Canarias. Y con respecto a la agencia de viajes, ya vamos a mantener, porque llamé al momento cuando saltó esta noticia a los responsables de la agencia de viajes en Lanzarote para mantener una reunión, y la vamos a hacer el lunes día 2 junto con las fuerzas de seguridad de Estado, para intentar solventar este tema cuestión. No solamente tiene que ver con las fuerzas de seguridad de Estado, sino que también la contribución que pueden hacer los ayuntamientos, ¿no? Sus policías locales, el cabildo, con respecto al intrusismo en las excursiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero lo digo porque este tipo de cosas se sabe cómo empieza, pero no cómo terminan. Y muchas veces parece que es una tontería, pero si se dejan, son más, porque ellos van donde siempre es más fácil, es decir, en este tipo de cosas, y si ven que no hay realmente una vigilancia y no hay un seguimiento, pues seguirán viniendo a la isla de Lanzarote y a otro destino de Canarias. Pero en fin, es un tema que no es tan viejo, es una cosa, es verdad que siempre se ha robado, pero ahora parece que hay como, en estos últimos meses ha habido como una especie de incremento de carteristas en Canarias, no solo en Lanzarote, sino en las zonas turísticas de Canarias. Don Pedro Viera, muchas gracias por estar aquí, mucha suerte, porque su suerte y la suerte de su departamento también será la suerte de Lanzarote. Carlos Insa, muy buenas tardes. Hasta el próximo martes, si no me equivoco, y también a Erika Cerdeña, que si ustedes la quieren oír todas las mañanas, a partir de las 6 en Lanzarote. A las 6:30, como un loro. 6:30. No había yo pensado todo lo que el señor Pedro Viera tiene que estar puesto ahí, que sin seguridad, que sin vivienda, que si esto, que si lo otro, en su área. ¿Verdad? Hombre, pues es que todas las competencias que el Estado tenga, o tiene en Lanzarote, recae sobre él. Indirectamente, porque él es la palabra, digamos, en este caso, del delegado del gobierno, que es el que... El aeropuerto, todo. De Canarias. Gracias, Jorge. Bueno, pues nada, nosotros volvemos mañana a la misma hora y no es una amenaza.